Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más, un episodio más. Nos tomamos unas vacaciones y estamos de vuelta. Mientras tanto se juntó la agenda nacional e internacional, así que estaremos platicando un poquito de opiniones acerca de cada uno de estos aspectos, los más de los que no nos pudimos salvar, me parece, como personajes que somos, personajes públicos, somos todos a fin de cuentas personajes que estamos interactuando todos los días con nuestras noticias, con las que despertamos, con las que nos dormimos, y no podemos dejar de estar viendo las noticias, lo que está aconteciendo, y dejar de tener una opinión. Y bueno, desde aquí les compartimos nuestra propia opinión, la propia opinión que les emitimos desde Resiliencia en Línea, que, como hemos comentado, son comentarios desde Resiliencia en Línea que no necesariamente corresponden a la manera de pensar del resto de colaboradores de Código Libre. Así que, bueno, gracias a ustedes por permitirnos hacer llegar estos mensajes. Son varios temas, creo que no podemos dejar de dar alguna opinión, algún comentario sobre van a ser distintos puntos. La prohibición de los corridos que se asocian con delincuencia organizada, por ejemplo. Hay una ambivalencia aquí porque por un lado el gobierno federal dice que no los va a prohibir, no lo está prohibiendo, y eso me parece muy bien. Y por otro lado tenemos a distintas entidades federativas, ya van 7 si no mal recuerdo, que ya están prohibiendo en diferentes ámbitos, a fin de cuentas, que se reproduzca esta música, lo cual me parece que no es una solución. En fin, platicaremos un poquito sobre esto. También se juntan 2 muertes de 2 personas relevantes en el nivel internacional, y debido a que son 2 personajes de corte internacional, me parece que amerita una opinión muy muy humilde de parte nuestra. Desde luego el escritor Vargas Llosa y el Papa Francisco, que me parece que es la muerte más sentida, mientras que el primero es acogido por un sector pues más que académico. Estaremos platicando en qué sentido. El Papa Francisco es acogido por las masas, digamos. Si bien no todo el mundo es católico, a fin de cuentas las masas son mayoritarias en comparación con quienes sienten la muerte de Vargas Llosa. Vamos, quizá hay hasta personas que no conocen o no saben quién es Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Entonces estaremos comentando algo al respecto. Y bueno, un poquito otros temas, el asunto de la votación de los jueces, magistrados y ministros, que vaya que está resultando un problema. Hoy mismo teníamos de invitado a un juez para que platicara con nosotros sobre ahora su proceso de campaña en este proceso electoral reciente en México, inédito en México, pero resulta que no pudo venir, no porque no pudiera en efecto, sino porque por prudencia prefirió no venir, porque las condiciones no están claras del todo, o no son del todo claras, ni para ellos como jueces, ministros y magistrados en campaña, ni para nosotros como medios de comunicación. Así que también amerita un comentario. Y bueno, me parece que en ese orden podemos empezar entonces. Bueno, en primer lugar, el asunto de la prohibición de los denominados narcocorridos, o la música que hace apología a la delincuencia. Es que a veces no es la letra necesariamente, sino también los conciertos que se han hecho se acompañan de imágenes o alusiones a veces veladas, a veces muy directas, muy abiertas, sobre ciertos personajes o sobre este ambiente. Y vale la pena unas reflexiones al respecto, que ustedes reflexionen junto con nosotros sobre este asunto. En primer lugar, me parece que no es adecuado prohibir. Es muy complicado prohibir cualquier asunto, cualquier evento, cualquier proceso, digamos, porque esto no deja de ser un proceso social. Y como hemos dicho en otros programas, lo que revisamos aquí es un proceso social, procesos sociales
no tanto procesos culturales, porque si bien la música puede ser una expresión cultural, más bien lo intentamos ver como un proceso social. Si bien es cierto que la música es un proceso cultural, aquí nos interesa mucho el proceso social. ¿Cómo prohibir, por ejemplo, si ampliamos nuestra perspectiva, ese culto que se tiene a este personaje Malverde, digamos, ¿no? Un forajido al parecer, un personaje al margen de la ley, de principios del siglo XX, si no me equivoco, o en fin, desde la época que haya sido, y muchas personas pues le tienen culto, digamos, y eso quizá en estos momentos puede decirse cultural, pero lo que sí es un proceso social que se derivó en finalmente un culto. Y entonces ahora como estar prohibiendo que haya cantos, que haya canciones, que haya música, que haya todo un ámbito en donde se le hace culto a este ámbito, a este ambiente que precisamente vivimos los mexicanos todos los días. No se diga las personas vulnerables y vulneradas, las personas que ya fueron vulneradas, que a fin de cuentas es una realidad que están viviendo, que lo viven todos los días, y lo viven todos los días ya sea de manera directa o ya sea porque lo escucha o porque lo ve por noticias. Bueno, si queremos que no suceda, que no haya apreciación, que no haya culto por este tipo de música, pues habría que resolver precisamente ese problema. Y bueno, eso nos toca socialmente hablando. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay indicios, según una propia encuesta que hubo, hay indicios de que tal parece que las personas, pues indirectamente o sin tenerlo tan claro, sin tenerlo conscientemente, están considerando que sí es un problema que debe de resolverse socialmente entre todos. Y déjenme explicar, porque resulta que en esta encuesta de opinión se pregunta si se está de acuerdo en prohibir este tipo de música. ¿Qué se podría pensar? Antes de estar viendo esta encuesta, ¿qué podríamos pensar? ¿Cuántos jóvenes podrían estar diciendo que no? ¿Cuántos jóvenes que sí? Bueno, en esta encuesta, los que están de acuerdo, las personas que están de acuerdo en que se prohíban este tipo de música o este tipo de expresiones, es el 63%, es decir, es significativo. Y si tenemos a estados como el Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, que es en donde estamos, que ya están prohibiendo este tipo de música o esta corriente musical en eventos públicos. Vamos, no es que prohíban que la gente ande en la calle con su bocina, ahora que están tan de moda, o en su motocicleta o en el coche escuchando esta música, lo puede hacer, o en privado dicen lo puede hacer, en fin, pero un evento público ya no se puede hacer, eso es lo que está prohibido. Y bueno, tienen razón o no, la verdad es que tenemos a autoridades municipales y a veces estatales que incluso contratan a músicos que interpretan este tipo de música. Los músicos desde luego están para ser contratados y para difundir su música, su expresión, y lo hacen. Si lo contratan, obviamente lo van a hacer. Y si hay personas convocadas, el pueblo está convocado a una fiesta patria, por ejemplo, y va a tocar este grupo, pues también seguramente va a asistir por estar escuchando esta música, y entonces se vuelve un asunto social, se vuelve un asunto de magnitudes sociales. No solo tiene, digamos, responsabilidad el músico, no solo tiene responsabilidad quien lo escucha, sino que también se amplía, por ejemplo, hacia las autoridades estatales, municipales. De hecho, otra de las preguntas que se hizo es a qué autoridad le corresponde prohibir esta música, si estamos hablando de prohibir, ¿verdad? Y resulta que las personas comentan que a los municipios le toca el 41%, personas que piensan que le toca al municipio, representa un 41% de personas que piensan así, es decir, está alta la proporción. Y que le corresponde al gobierno federal es menor, porque de repente sí echamos la culpa al gobierno federal y resulta que el gobierno federal, según la población encuestada, es el 35%. Otra vez, las personas que consideran que le corresponde a la autoridad federal prohibir este tipo de música, el 35%.
y personas que consideran que le toca al municipio, a los municipios, porque es donde las personas viven todos los días y conviven todos los días o habitualmente, o están las fiestas de cualquier tipo. Bueno, dicen que el 41%, o hay personas, o el 41% de las personas cree que le toca a los municipios. Y el caso es que entonces se ve que hay una simpatía, por decirlo así, de parte de la población en México que considera que esta música debe de ser prohibida, el 63%, y que además la responsabilidad de esto le toca a los municipios. Pero no dejemos de pensar los problemas que tenemos socialmente hablando, porque los municipios no dejan de ser el sector gubernamental más vulnerable en la cadena de gobierno, digamos. A veces sí es verdad, tampoco se puede negar, es una realidad que tampoco se puede negar, que las autoridades municipales pues están a merced también de lo que se dispone en, como les dicen en esta jerga, en estas plazas municipales. Precisamente, si pensamos en criminalidad, cada municipio representa una plaza o puede representar una plaza, y de repente esas plazas sí tienen mandos, y esos mandos no necesariamente gubernamentales, sino mandos de otro carácter. Y cómo decirle que no precisamente cuando hay alguien que no es una autoridad gubernamental u oficial o institucional que está mandando que haya este tipo de música, que demanda este tipo de música. Y al respecto podríamos estar comentando varios ejemplos, varias anécdotas al respecto, donde los propios personajes vinculados a la delincuencia organizada están solicitando este tipo de música. En fin, es un problema social, ¿verdad? También no podemos dejar solos a los municipios diciéndoles que no se puede, que tienen que prohibir este tipo de música, y mandarlos, digamos, a que enfrenten, a fin de cuentas, un problema de carácter importante, de carácter que sobrepasa incluso sus fuerzas, en este caso sus fuerzas policiales. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, y lo mejor en ese sentido, como se ha dicho desde el gobierno federal, en este caso ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no se trata de prohibir, sino que se trata de concientizar. Se trata de convencer a las personas de que hay otras expresiones culturales, otras expresiones musicales con las cuales podemos precisamente expresar nuestros sentir, nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que vivimos, con otro tipo de música en este caso, con otras expresiones culturales, artísticas, pero en este caso con la música. Pero ese es un proceso lento, no es un proceso de inmediato, y mucho menos va a ser un proceso mediante el cual se prohíba o con base en lo cual se prohíba. Lo vivimos con la pandemia, no podemos andar prohibiendo a las personas que anduvieran en las calles, sino que se trataba de concientizar a las personas, y en este caso es lo mismo. Y cada vez que queramos prohibir algo, sucede en todo, es una regla, pues siempre habrá personas que con mayor razón estén pensando en acudir a conocer, a escuchar, a ver este tipo o este género o cualquier género que está siendo prohibido, simplemente porque está prohibido, ¿verdad? Bueno, también hemos escuchado a músicos profesionales diciendo que los corridos no son nuevos en México. Claro, somos un pueblo de corridos desde hace mucho tiempo, y que las historias, por ejemplo, de la revolución y los héroes de la revolución, por ejemplo, nacieron con estos corridos, o que se conocieron de sus hazañas gracias a estos corridos. Desde luego hay una gran diferencia en lo que se cantaba entonces a lo que se canta en lo que ahora se les llama música, si lo podemos llamar así, narcocorridos. Es muy, muy distinto, abismalmente distinto, pero bueno, ahí está parte del debate. Lo que también puedo decir es que, si bien no estoy de acuerdo en que se prohíba, en algo que en lo personal no voy a defender es a la industria que está detrás de esto, que se beneficia económicamente de ello, y que no es ese pueblo que escucha la música, y que no necesariamente son esos músicos que interpretan esa música, sino que están las grandes empresas, los grandes corporativos o los grandes intereses. No se diga las plataformas, ya ni para qué decir nombres, ustedes las conocen muy bien, que están publicando, sacando habitualmente, cotidianamente, series
sobre estos temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que es un gran negocio. O las disqueras, que a fin de cuentas se benefician de esto, o bien ahora también las plataformas de música, que también, vaya, cuando dicen, es que esta canción, solo esta canción ha tenido, ¿cuánto hay escuchado que dicen? 400 millones de reproducciones, canciones de ese tipo, de este género, pues es que hay una plataforma que se ha beneficiado por ello y que no la va a sustituir, no la va a suspender. Vamos, todos estos personajes, todos estos actores, pues cantantes, intérpretes, plataformas de streaming, se van a escudar en la dichosa libertad de expresión, ¿verdad? Tienen razón, y la verdad es que ese debate va a ser muy difícil de ganar, que sí y que no está dentro de la libertad de expresión, así que lo mejor es no prohibir, pero al menos en lo personal yo no voy a defender a la industria, hablando de industria comercial que está detrás de todo esto. Y hay ciertos músicos que sí se convirtieron en ya parte de la industria, son parte integral de esta industria. Hay músicos, hay aspirantes a estos músicos, aspirantes a letristas, digamos, que están componiendo, que están escribiendo, que están cantando a su manera, y estemos pensando también en jóvenes, muy jóvenes, y nada conocidos, digamos, que están empezando a hacer sus pininos en estas plataformas otra vez, en este caso en YouTube, por ejemplo, o en estas de Spotify y estas plataformas, porque también lo están viendo como una legítima expresión social, están queriendo comunicar algo. Bueno, ellos legítimamente están comunicando algo que los hace producto de lo que están sintiendo por su realidad de todos los días. Pero ya hay personajes, músicos, que ya son parte de esa industria y que lo que están vendiendo son estereotipos de belleza o estereotipos de vida, que se apegan más a estos personajes ya muy consolidados, ya muy industrializados, que ya son parte de una industria de grandes masas, que lo que están vendiendo ya más bien es el viejo sueño o el típico sueño de una persona que no tuvo nada, que empezó desde cero y que evolucionó. Y bueno, esas son las historias que le encanta o que encantan o que sí, que encantan en este ambiente capitalista, en este ambiente comercialista, en este ambiente consumista. Nos encanta o les encanta a ciertos ámbitos estar escuchando de personas que vienen de la nada y que de repente lo tienen todo. Y bueno, estos nuevos cantantes, estos cantantes emergentes que ahora son parte de esa industria, ya no están haciendo más que ofrecer precisamente ese encanto. Están dejándose llevar por estas fantasías, por estos cantos de sirena, y ahora están vendiendo ese estereotipo de grandeza en un ambiente que no deja de ser propiamente consumista. Y también, para qué dar nombres, pero ya ahora podemos ver personas de género musical, solo de este género musical, ganando premios internacionales, los Emmy, si no mal recuerdo, ya yendo a estos grandes conciertos internacionales en Estados Unidos, Coachella, o cómo se llama este concierto en Estados Unidos, y bueno, ya más bien precisamente convirtiéndose en eso, en sus videoclips, ya sacando las grandes fiestas, las mujeres exóticas, exuberantes, las bebidas inacabables, en fin, es un sueño, y esa parte es la que comparto con Claudio Sheinbaum, que es una parte de fantasía que le encanta vender a este medio comercial o comercializado, que solo encanta a las personas más jóvenes o intenta encantar a las personas jóvenes con el único fin de consumir, en el caso de la música de grandes plataformas. En fin, y en esa parte no puedo estar de acuerdo. Entonces, si algo no voy a defender yo es precisamente esta gran industria, la gran industria. Otra cosa son los jóvenes que auténticamente están intentando expresar algo o están intentando sacar algo escuchando esta música. Me viene a la mente un ejemplo muy muy básico. Recientemente me corto el pelo en una barbería donde están atendiendo solo jóvenes, el mayor que tendrá 26 años y el más chiquillo está en secundaria, y todos me cortan el pelo. Es una pequeña flotilla de jóvenes de unos 4 o 5, se ve que son muy solidarios
Y también, por poner el ejemplo, son el más jovencito de secundaria, por lo que alcanzo a ver por las siglas de su uniforme. Están en conversación entre ellos y este más jovencito dice que ya compuso una nueva canción. Evidentemente, si les cuento esto es porque veo que les gusta esta música, están expresando algo, entre ellos mismos a veces dicen, sin sentir pena por los clientes que estamos ahí metidos, de cuando se sienten mal, de cuando ya se sienten mejor. Y esta música, a fin de cuentas, como dicen ellos mismos, los prende, los levanta. Y así además tenemos jóvenes como el que les cuento, que intentan componer a fin de cuentas a partir de algo que siente. Pues esa me parece una expresión, como se dice, orgánica, original, auténtica, y no así la música que proviene de la gran industria. En fin, ejemplos, estamos sobrepasados de música industrial en todo tipo de género, y saben, me parece que podemos entender a qué me refiero. Entonces, concluyendo este asunto, no es bueno la prohibición de la música. Hay una ambivalencia, no dejamos de notarlo, entre el gobierno federal, lo que dice que no se va a prohibir esta música, pero tal parece que en los niveles estatales se avanza en ello. Y seguramente estos gobiernos estatales tienen en sus manos distintas encuestas locales y seguramente ven que personas que están de acuerdo con la prohibición de esta música pueden sumar 63%, que están en desacuerdo pues es muy menor, 24% personas que no estarían de acuerdo en que se prohíba, que de esto jóvenes, y porque esto es importante también, jóvenes que están de acuerdo en que se prohíbe esta música, jóvenes entre 18 y 24 años, 58%, 18 a 24 años, 58% que están de acuerdo, o bien jóvenes también, un poco mayores, pero jóvenes también, de 25 años a 34 años, que en 67% están de acuerdo en que se prohíba esta música. Y tenemos un rango entonces de 18 a 34 años, donde está, me parece, el grueso de estos jóvenes, que estarían de acuerdo en prohibir este tipo de música. No estamos por prohibir en este asunto y no estamos por prohibir a minorías. Si este asunto de que están en desacuerdo es un 24%, bueno, ese 24%, si bien es una minoría, esa minoría también tiene derechos en este caso a vivir, sí, con su libertad de expresión, a sentirse libres. Y vamos, las maneras para ir acabando o ir cambiando de hábitos, en este caso musicales, tienen que venir por otro lado, tienen que ser de otra manera y no prohibiendo. Prohibir nos puede complicar las cosas, puede llevar a asuntos más complicados. Bueno, esto en cuanto entonces a la expresión musical de la prohibición que se alcanza a ver ya en las entidades federativas. Interesante cómo es que en este caso gobiernos tanto de izquierda como de derecha se están uniendo, digamos así, en esta corriente, porque el Estado de México es de Morena, Aguascalientes es del PAN, es panista, Querétaro es panista y Michoacán es de Morena. Y tan solo estos cuatro pues muestran que hay de todo tipo de gobiernos que podrían estar en condiciones o en la disposición de estar haciendo un cambio, pero por la prohibición no va a ser posible. En fin, este asunto es debatible y ahí está para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Sería muy malo que como sea estemos estigmatizando. Si pensemos que ese 24% de personas están de acuerdo en esta expresión musical, estaría muy mal de nuestra parte estigmatizar a esas personas, asumir que son delincuentes o que están vinculados con el crimen organizado, porque simplemente son una expresión de lo que pueden estar viviendo habitualmente, digamos. Bueno, pero se queda para la reflexión. Otro punto para reflexionar es el asunto de la muerte de Francisco. No voy a comentar mucho porque no soy especialista, ni tampoco soy especialista en letras, digamos. Nada más no puedo dejar de comparar un personaje con el otro. Mario Vargas Llosa con el Papa Francisco, o de nombre Jorge Bergoglio.
Y es que la semana pasada murió Vargas Llosa. Al menos en México, los intelectuales mexicanos de los grandes corporativos salieron a decir lo maravilloso que ha hecho o que fue su vida literaria y su vida libertaria. Pero por otro lado tenemos a Francisco, el Papa Francisco, que esa parte la resintió un número importante de pobladores de este mundo. Y esto lo vamos a ver en los próximos días, cuando precisamente se le rindan honores en la famosa Plaza de San Pedro, en donde ya la gente se está congregando, donde ya está yendo, o donde casualmente le tocó estar por ahí y está acercando para ver qué pueden ver. Según parece, van a exhibir su cuerpo para las personas que precisamente quieran despedir sus restos. Y bueno, es a fin de cuentas, desde luego son ámbitos muy distintos uno del otro, uno literario y el otro religioso, social, los dos a fin de cuentas expresiones sociales, pero bueno, me llama la atención que en México se le lloró mucho a Vargas Llosa, y la verdad es que no puedo dejar de ver que, si bien sí fue un escritor importante, pues la verdad es que en sus no últimos años, desde hace mucho tiempo que se entregó, me parece, y es una expresión, una posición personal, se entregó a las peores causas, defendiendo, por ejemplo, diciendo diciendo que estaba justificada la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura militar, y dice que está justificado por los beneficios, los logros que se alcanzaron en Chile. Este personaje, Augusto Pinochet, dictador de Chile, que mató al presidente legítimo en 1971-73, a ver si no me equivoco, 73, si no mal recuerdo, Salvador Allende, y bueno, con eso dio un golpe de estado. Y además Mario Vargas Llosa, que empezó como un personaje alineado a la izquierda, que hablaba, me parece, en un buen sentido, por ejemplo, de la Revolución Cubana, después fue cambiando su posición, y de a poco, de últimos tiempos, o desde hace tiempo, ya viene hablando de la libertad y defender la libertad hasta sus últimas consecuencias. Pero esa libertad es la misma libertad que defienden Javier Milei o que defiende Donald Trump, que no es más que una libertad, volvemos al asunto, apegado al consumismo, que es potenciado por este capitalismo que vivimos. Finalmente vivimos un modelo único ya en estos momentos, el capitalismo. Finalmente los jóvenes solo conocen este modelo, y el capitalismo y el neoliberalismo, así que no sería de extrañar o no es difícil entender que se pueda entender o aspirar incluso a esta vida de comodidades, pero no es que no hace falta dejar el capitalismo, no hace falta sumarse al comunismo, que ya no existe, no hace falta sumarse al socialismo, que ya tampoco existe, para estar exigiendo mejores derechos o más libertades humanas, digamos, desde una llamada izquierda progresista, digamos, que intenta, que bueno, no renuncia, ya incluso la izquierda mexicana es un buen ejemplo, no renuncian al capitalismo, pero esperan, pretenden o exigen que sea más bien a partir de un capitalismo más humanista. Eso mismo, ese capitalismo humanista es toda una paradoja. Es difícil de estar conciliando ambas ideas, pero en todo caso un capitalismo menos salvaje al interior de las naciones. Y por eso es que tienen lugar los proyectos de izquierda progresista que representan Lula da Silva, o que representó Cristina Fernández, en fin, diferentes personajes en América Latina, y que ahora representa Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Pero tenemos en contra a un sector importante que no quiere saber de estos modelos, y hablan de libertad y de retomar la libertad. Y en México se dice una y otra vez que vamos a ser como Venezuela o que vamos a ser como Cuba, y que hay que recuperar esa libertad que se tenía anteriormente. Bueno, ese tipo de libertad es la que defendía
ya desde hace tiempo, Mario Vargas Llosa, y no puedo dejar de estar, desde luego, lastimado por su posición ideológica, y digo lastimado porque mi generación viene de los años 70, justamente cuando América Latina vivió estas dictaduras y vivió esta persecución a diferentes movimientos sociales que lo que pretendieran tener mayores libertades o mayores derechos humanos, y se tuvo para contrarrestar estos movimientos pues dictaduras militares o dictaduras políticas también. El propio Mario Vargas Llosa acuñó la frase de en México se vive una dictadura perfecta, y era cuando gobernaba el priismo, en donde el priismo no era una dictadura militar, pero era a fin de cuentas una dictadura, en palabras del propio Mario Vargas Llosa. Pero ese Mario Vargas Llosa hace mucho que ya dejó de existir, para después sumarse a un proyecto liberal, libertario, como diría ahora Donald Trump o como diría Javier Milei. Es decir, tenemos a un personaje que se movió de la izquierda hacia la derecha, me parece, hacia las peores causas, y en cambio tenemos a un Papa Francisco que dicen también sus críticos que, siendo cardenal, nunca se reunió con las madres de la Plaza de Mayo, pero en todo caso fue al revés. En todo caso fue un personaje que no se reunió con las madres de Mayo, pero que una vez siendo Papa Francisco, inmediatamente que se convirtió en Papa, se convirtió hacia las mejores causas, hacia las causas más justas, no solo para un sector social, sino para un amplios sectores sociales, y eso incluye a las personas homosexuales, incluye a las madres solteras. Increíble que la Iglesia no quiera reconocer esos derechos de las mujeres madres solteras. Increíble que no quiera reconocer en estas fechas los derechos de las personas homosexuales. En fin, increíble que la Iglesia no quiera abrirse. Se le criticó mucho a Francisco que no logró la revolución que se propuso a partir de que fue nombrado Papa en el 2013. Vaya que cumplió 12 años, y son 12 años es mucho, pero sí dio algo que tiene que generarse desde la propia Iglesia, cualquier Iglesia, y es confortar precisamente a las personas creyentes. Para eso debería estar la fe, cualquier fe que sea, en este caso la fe católica, debería de estar para confortar a las personas, para darles fe, para que se sientan reconfortadas ante la adversidad. Y el Papa, vaya que lo hizo, y el Papa, al menos este Papa Francisco, hizo que las personas que estamos un tanto alejadas de la fe de cualquier tipo, nos volteáramos a ver este personaje, quien está diciendo cosas interesantes, y a fin de cuentas logró que estuviéramos de acuerdo con su posición. Solo que el Papa, como la misma Iglesia Católica lo dejó ver, el Papa no es la Iglesia. Es aparentemente era el representante de Dios, al menos así nos hacen creer, y resulta que no, resulta que en eso marcó muy bien la distancia la Iglesia Católica del Papa Francisco. ¿Se equivocaron o no se equivocaron? No sé, pero lo que sí, se desmarcó, la Iglesia Católica se desmarcó francamente, abiertamente del Papa Francisco, que no logró los cambios que quería. Logró, eso sí, que muchas personas, incluso no católicas, volvieran a ver al Papa, y con ello a fin de cuentas se beneficiara la Iglesia Católica, que, insisto, si algo debe de hacer es generar fe entre las personas. Si no, ¿para qué está la Iglesia? ¿Para recaudar nada más? Sería muy lamentable, ¿no? Para guardarse las jerarquías sería muy lamentable también. En fin, murió una gran persona, Francisco, el Papa Francisco, bien Jorge Bergoglio, como fue su nombre o era su nombre original. Y en este caso tenemos a Vargas Llosa, ya también para concluir este punto, un personaje que fue de la izquierda a la derecha conservadora, por decirlo menos, o bien tenemos a un Papa Francisco que evolucionó al revés, en todo caso, del privilegio que da en la carrera de la Iglesia eclesial
a renunciar a los privilegios y sumarse a las causas sociales más amplias posibles. Me pareció muy sensible y quiero pensar que eso es parte de la herencia del Papa, que en México hubo un cardenal en Guadalajara, si no me equivoco, que le lavó los pies ahora en esta Semana Santa pasada a madres buscadoras de sus desaparecidos. Desde luego es un gesto precisamente que debería tener la Iglesia Católica o cualquier iglesia, y en este caso dejaron de lavarle los pies a personajes varones y se los lavan a personajes mujeres que han tenido mucho dolor y siguen teniendo mucho dolor porque al día de hoy siguen buscando a sus seres queridos. ¿Qué viene? Ya lo veremos para la Iglesia Católica. ¿Van a volver a un papa conservador o van a fortalecer la idea de un papa progresista? Ya lo veremos. Precisamente hace poco que tuvo lugar la película Cónclave, que nos dejaba ver la posibilidad de que hubiera por primera vez en el mundo un papa de raza negra o afrodescendiente para el asunto de hablar correctamente. Nos sorprendió la película con la posibilidad de un papa mexicano o un papa mestizo, no blanco a fin de cuentas. Y resulta que en estos momentos hay un cardenal que tiene aspiraciones a ser papa y es precisamente afrodescendiente. La película fue ficción, vamos a ver si la realidad supera la ficción. Imagínense ustedes un papa de raza afrodescendientes, realmente sería innovador para la Iglesia Católica. Pero si algo ha demostrado la Iglesia Católica es que no quiere esos cambios tan radicales, que ha tenido concesiones, pero no para algo de este nivel. Pero veremos, ojalá nos sorprendiera de manera bastante agradable en este sentido. Insisto, si algo necesita esta humanidad es precisamente mantener la fe en estos momentos en donde tenemos personajes oscuros que se juntan como el propio Donald Trump o Nayib Bukele, que tampoco podemos dejar de hablar de él, de mencionar algo sobre él. Justamente con esto empezamos este punto que les traigo, y porque él que también no es otro traidor, creo yo, traidor de las causas de América Latina, y quizá les tiene sin cuidado sentirse latinoamericanos, quizá esa identidad latinoamericanista que tenemos mi generación, quizá hace tiempo que se perdió, porque este señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es presidente y representante de un pueblo que también sufrió, no una dictadura, pero sí una invasión abierta de parte de Estados Unidos, precisamente para que no ganara las fuerzas revolucionarias en El Salvador en los años 80, que sufrieron matanzas de cardenales. A propósito del asunto del Papa, mataron a sus sacerdotes, hubo escuadrones de muerte que andaban matando a los obispos, a los padres que llevaban consuelo a los pueblos, en este caso de El Salvador, porque estaban apegados a lo que le decimos se me fue el nombre, ahorita recuerdo el nombre de esta corriente de la Iglesia, que busca precisamente proteger, cuidar, salvaguardar los derechos de los más desprotegidos. Ideología de la liberación, teología de la liberación, que se le llamó. Personajes de la Iglesia, sacerdotes, que no querían poner la otra mejilla, como se diría, sino que llamaban a que se deberían defender y que estaban muy mal las injusticias a las que sometían pues estos gobiernos autoritarios en El Salvador y en todas estas partes de América Latina. Entonces, con un pueblo que sufrió mucho dolor, con un pueblo que dijo, bueno, no vamos a ganar la guerrilla del Frente Farabundo Mártir para la Liberación Nacional de El Salvador hacia principios de los años 90, se dio cuenta de que no podía ganar la guerra y entonces se incorporaron como parte de la vida política, como un partido político. A fin de cuentas me parece que no lograron ya más que la paz, y eso es muy importante, la paz en El Salvador. Desde luego, con todos estos problemas ocasionados por Estados Unidos, pues que se provocó pobreza,
y se provocó violencia, y por eso en esa espiral de violencia se tuvieron esos niveles de violencia en El Salvador que ahora Nayib Bukele tal parece que combatió con éxito, y de hecho lo presume, fanfarronea con ello. Y no solo eso, sino que ahora se sienta junto a Donald Trump y con una arrogancia similar a la de Donald Trump, pero una arrogancia servil más bien, sintiéndose como bueno, para qué decir expresiones, sintiéndose el aliado de Donald Trump regional en la región. También de manera muy soberbia dice que no va a soltar delincuentes, refiriéndose a migrantes detenidos en Estados Unidos. En una primera tanda se deportaron hacia El Salvador a venezolanos, es decir, tomaron presos a migrantes venezolanos en Estados Unidos y no los llevaron a Venezuela, los llevaron a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Y de hecho hubo casos ya comprobados y además así aceptados por la autoridad de Estados Unidos, en donde se equivocaron, en donde hubo personas detenidas que no tenían que ver con una dichosa banda criminal venezolana o salvadoreña, el Tren de Aragua que se le hace llamar. Se equivocaron. El propio gobierno o sectores del gobierno de Estados Unidos estaban de acuerdo en que se liberara y que regresara a Estados Unidos, y Nayib Bukele, para él, ese señor o esas personas son criminales, y así lo dijo: no vamos a soltar a criminales. ¿Por qué lo dijo así? Porque a un lado tenía Donald Trump y quería pues ser muy servil. Desde luego la inversión que esto representa para El Salvador puede ser buena, pero a costa de traicionar ideales, o bueno, quizá Nayib Bukele no tiene esos ideales más que estar en paz consigo mismo, con su conciencia, y decir, como dice Donald Trump, servirle a su población. Eso la historia lo juzgará, eso la historia juzgará a los propios salvadoreños, que a fin de cuentas mantienen en el poder a este personaje, Nayib Bukele. Pero mientras tanto, Donald Trump le dice que ojalá que haga más cárceles como esta, y Nayib Bukele, por supuesto, dice que sí. Esto desde luego atenta con los derechos humanos universales. Imagínense ustedes que ya no solo venezolanos, sino que mexicanos o de otra nacionalidad sean deportados, pero no a México, sino a El Salvador, que se los lleven a El Salvador. Es a todas luces algo inhumano, es ruin, es brutal, y personajes como Nayib Bukele pues solo muestran su pobreza humana. Mientras tanto, también sorprende cómo es que la televisora mexicana Televisa imita un spot racista en contra de los migrantes, muchos de ellos o potencialmente mexicanos. Claudia Sheinbaum dice desde luego que para que ya no vuelva a suceder esto se va a reformar una ley. Dice que había un artículo al respecto que se derogó en el gobierno de Peña Nieto. Lo que puede estar pasando es que Televisa, con fuertes intereses económicos en Estados Unidos, se haya visto imposibilitado de decirle que no a un gobierno con el cual precisamente tiene intereses, tiene inversiones en Estados Unidos, y como no hay una ley en México que le prohíba esto, pensemos que Televisa no podía negarse ante un gobierno de Donald Trump que es bastante agresivo. ¿Y que necesita Televisa? Precisamente una ley, no sé si constitucional o una ley secundaria, pero una ley a fin de cuentas, con la cual le diga a Estados Unidos y a cualquier gobierno extranjero, gobierno fuera de México, claro, que no puede transmitir ese tipo de spot. Y por eso es muy pertinente, y por eso entiendo a Claudia Sheinbaum que no explote en contra de Televisa, pero que sí diga a Claudia Sheinbaum que, y voy a leerlo tal cual, son actos discriminatorios lo que sucedió con estos spots. Por eso vamos a cambiar la ley. Espero que haya unanimidad en el cambio, porque no deben hacer propaganda ni política ni ideológica, y menos que son actos discriminatorios, y en este caso se refiere al gobierno de Estados Unidos.
no se refiere a Televisa. Televisa en este caso incluso puede ser víctima de las circunstancias, que emite un spot con el cual ganó dinero, sí, y eso es pues antiético, claro que es antiético. Pensemos que no se pudo negar, bueno, no se pudo negar, pero a partir de que existe esta ley, y de verdad esperemos que haya unanimidad. Bueno, en estos momentos la verdad es que Morena tampoco necesita esa unanimidad, pero Claudia Sheinbaum dice, ojalá que veamos que en México hay actores políticos que se sumen a esta iniciativa y que no empiecen a ir en contra de esta iniciativa. Esto ya lo veremos si hay personajes en México que se les ocurra votar en contra de esta disposición, que vaya que los hay. Vaya que hay personajes que podrían estarse oponiendo al respecto. Y bueno, para seguir con el asunto de Donald Trump, también llama la atención o al revés, que la Universidad de Harvard le haya plantado cara a Donald Trump. Y es que Donald Trump, nada más vean ustedes lo que está pidiendo, lo que le está pidiendo a las universidades, que haya auditoría externa sobre estudiantes matriculados, auditoría externa, desde luego, de parte del gobierno de Estados Unidos hacia estas universidades, que permita que evite tener estudiantes que supuestamente practican antisemitismo, y esto es por las protestas que hicieron los estudiantes en diversas universidades en Estados Unidos en contra del genocidio en Gaza. Y bueno, esto no le gustó a Donald Trump, pero más que no le gustó a Donald Trump es claro que tiene jefes o patrocinadores judíos, y a esos judíos son a quienes no les gustó o no les gustan estos estudiantes que andan protestando, y Donald Trump pues es el brazo administrativo en Estados Unidos para que reduzcan estas niveles de protesta. No les gusta a Israel, no le gusta ver a ciudadanos protestando. Pareciera que esta comunidad judía se ha vuelto muy influyente en Estados Unidos, tan solo en Nueva York, esta ciudad de clase mundial o de categoría mundial o de jerarquía mundial, tiene a 2 millones de habitantes judíos, una ciudad de 6 millones de habitantes en total, casi una cuarta parte de la población de Nueva York, desde donde se toman grandes decisiones globales. Resulta que pertenece a la comunidad judía, y desde luego no podemos dejar de notar que en este sentido Donald Trump no se manda solo, y esta disposición desde luego que tiene dedicatoria muy especial. También Donald Trump estaba pidiendo entre su pliego petitorio hacia las universidades cambiar su estructura de administración. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, también lo pedía Donald Trump, se admitan a personas más personas blancas y menos negros y menos hispanos. Desde luego ya conocemos de su característica racista del señor, y ahora quiere tener más blancos en universidades como la Universidad de Harvard. Retirar el Premio Nacional de Abogados, en fin, todas unas medidas que eran inaceptables, son inaceptables. La Universidad de Columbia sí aceptó inmediatamente, pero Harvard no, y dado que Harvard no aceptó, pues ya le retiró o le congeló ayuda o apoyo o recursos federales del gobierno de Estados Unidos hacia la universidad, y ya está cancelando algunas otras colaboraciones que se tienen entre el gobierno federal de Estados Unidos y la propia universidad. Y desde luego Harvard, que no es cualquier universidad, es una de las más prestigiadas en el mundo, una de las más, porque también es interesante cómo es que ya no es la más importante en el mundo o la segunda más importante como salía, pero bueno, es de las más importantes, y no se diga su escuela de derecho, vaya que se van a poder defender. Y bueno, veremos esta lucha interesante que se da en este sentido, pero en este caso no puedo dejar de alegrarme de que tenemos una universidad potente que le está plantando cara a Donald Trump. Bueno, a propósito de esto, el paréntesis es que China, para variar, China está teniendo ya las universidades más prestigiosas en el mundo. Es que no está dominando China,
y la parte intelectual la está dominando. Me hizo recordar este asunto la película de Tar, si no la han visto, ojalá que la puedan ver. Y un documental también que hay por ahí, bueno, se puede conseguir seguramente fácilmente tecleando en YouTube. Cómo es, nos hacen ver a fin de cuentas cómo es que ya no hay tantos en las grandes orquestas filarmónicas de Europa. Los mejores músicos de estas orquestas ya no son alemanes, por ejemplo, ¿no? Ya son chinos, vaya paradoja. Y ahora tenemos las mejores universidades ya empiezan a ser chinas, y no una sino varias. Vaya influencia de China hacia el mundo y hacia Estados Unidos, un Estados Unidos con un Donald Trump cada vez más perdido. Veremos en qué acaba su guerra comercial hacia China, pero la verdad es que se ve como lo dijimos en el programa anterior, que Donald Trump en particular, pues con sus medidas, con esas líneas que cruzó, que no debió de haber cruzado, pues marcó el fin de su era de manera anticipada, que se la gastó en 3 meses. Desde luego él mismo se puede moderar por presión de su propio partido que lo impulsa, que lo defiende, que lo sostiene o que lo apuntala, para que aguante por lo menos esos 4 años de gobierno, pero pues tendría que estar bajando su carácter beligerante hacia todo el mundo. Ya veremos qué sucede, pero mientras tanto, como vemos, la verdad es que ya teníamos unas semanas que no veíamos a Elon Musk en escena pública, y ayer estuvo diciendo que va a dejar de a poco el gobierno, precisamente Donald Trump, la oficina que le encargaron, para encargarse más en Tesla, en su empresa Tesla, porque resulta que en precisamente este último informe trimestral de la empresa Tesla, al menos en su distribución de acción ¿cómo le llaman esto? Su distribución de beneficios económicos, han perdido 70% de beneficios económicos. Sus personas inversionistas son cualquier inversionista que compra acciones en la bolsa en este caso de Tesla. Les está cayendo la realidad a estas personas, y por lo menos si esto se concreta, sería la primera baja sensible de parte de Donald Trump, porque es sensible esencialmente porque le está atacando en lo que más les duele, y es su ego. Se sienten de veras inalcanzables, se sienten supremacistas, y estarían alcanzando precisamente, o les estaría tocando precisamente esa fibra muy sensible para ellos dos, la parte del ego. Y vamos a ver qué pasa, a ver si no termina siendo el ridículo Donald Trump frente a China. Lo peor para Donald Trump sería estarse disculpando ante los chinos. Vamos, ya fue turno de el presidente de Ucrania, Zelensky, disculparse, humillarse frente a Donald Trump. A ver si no vemos una escena similar de Donald Trump frente a China, que desde luego no se lo puede permitir Estados Unidos, andarse disculpando ante China, porque cómo queda ante el mundo. Así que vamos a ver cómo sale de este asunto. En fin, al respecto hay muchas notas que pueden estar ustedes viendo en internet, en las plataformas, de todo ese poderío que tiene China en todos los ámbitos, pero a veces sorprende cosas que no nos damos cuenta, como la música filarmónica, la música de calidad, o bien que ya las universidades más importantes ya sean chinas y ya no necesariamente estadounidenses. Y con ello desde luego va a venir un cambio cultural, además de la hegemonía china, un cambio cultural importante, que la verdad es que de eso sí no sabemos qué nos depara, qué cambios culturales nos va a deparar en el mundo. En fin, nos quedan 4 minutitos ya solo para estar retomando el asunto de la votación de jueces, magistrados y ministros. Vaya retos que se están viviendo. Hace un momento platicábamos con Gerardo Ortega, el coordinador general de aquí de Código Libre. Estaba platicando él mismo con algunos jueces. Dice que ya en su carácter de abogados están sacando lo que es incluso ilegal o es irregular. Híjole, la verdad es que sí podemos estar viendo una gran cantidad de apelaciones, de amparos, del no estar de acuerdo, así que más les vale a las autoridades correspondientes
resolver de inmediato todas estas cuestiones, porque hoy teníamos, por ejemplo, de invitado a un juez y prefirió no venir porque resulta que podría estar incurriendo en prácticas con los cuales después le echan para abajo su eventual candidatura, si es que eventualmente ganara cualquier candidato o candidata para juez, magistrado o ministro. Y bueno, mientras tanto este proceso sigue, están disputándose 9 cargos para la Suprema Corte de Justicia, y para esos 9 cargos hay 64 candidatos. Nada más para dar algunos datos, para juzgados de distrito hay 386 cargos, pero hay 1.570 candidatos en todo el país. O bien para esto que va a ser el nuevo organismo que va a estar regulando la disciplina judicial, y así se llama, Tribunal de Disciplina Judicial, antes Consejo de la Judicatura, o bien va a sustituir al Consejo de la Judicatura. Allí son 5 cargos, y en este caso se están candidateando 38 personas. Ya en la página del INE ya podemos estar consultando información de estos candidatos, candidatas, podemos estar identificándolos con su perfil, ya podemos estar viendo la lista de quiénes son los candidatos, candidatas, ya podemos estar viendo las planillas que vamos a estar llenando para que nos vayamos familiarizando. Por ejemplo, la planilla para ministros va a ser color morado, si no me equivoco, ya ven que hay varios tonos. O bien para los jueces y juezas de distrito es una planilla amarilla. Va a ser muy bueno que si pueden visiten la página del INE para irse familiarizando con esto, porque sí es todo un reto en este asunto. Tenemos entonces como grandes rasgos que la fecha para la jornada electoral, recuérdenlo, es el 1 de junio. Si ya no alcanzaron a renovar o a sacar su credencial de elector, ya no lo van a poder hacer. Ese es un proceso que terminó en febrero. El 15 de junio se hará una difusión de resultados de los cargos federales, pero el mismo 1 de junio se espera que haya difusión de los resultados de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el organismo más importante en justicia. Va a ser interesante, todo esto va a ser interesante porque a partir de esa nueva generación de jueces, magistrados y ministros son los que también se encargarán de todas las apelaciones, de todos los amparos que van a estarse promoviendo seguramente tan solo por este mismo proceso electoral. En fin, estaremos comentando otros datos generales sobre esta votación, y mientras tanto, por esta vez les vamos a dar las gracias una vez más que nos hayan acompañado. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias como siempre a Gerardo, a Carla y a Felipe que nos permiten llegar con ustedes, y nos estaremos viendo la próxima entonces. Gracias. Código Libre.